Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Señor, casi tarde, en el que nos das el privilegio, Señor, de poder acercarnos a tu palabra. Y el día de hoy, Señor, a través de este capítulo en el libro de los Hechos, Señor, queremos pedirte que nos abras los ojos, Señor, para poder entender lo que leemos, para poder tener el corazón dispuesto, disponible, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, precioso Dios. Te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener un lugar donde conectar con hermanos en Cristo y poder confortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, estimularnos al amor, a las buenas obras, Señor. Y también, Señor, venir a tus pies, a escuchar tus palabras, Señor, y ser discipulados, ser transformados por ti, por tus palabras de vida eterna, Señor. Muchas gracias, precioso Dios. Ayúdame a mí a estar enfocado, a poder dar sentido a tus palabras de manera que todos podamos entender y a todos nosotros, Señor, tener oídos para oír. Muchas gracias te damos en tu nombre bendito, Señor. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy creo yo que hay un mensaje de parte del Señor de esperanza para tu vida. Un mensaje sobre la misericordia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, ¿no? Y de cómo Dios, en medio de todas las circunstancias que te está tocando vivir, a veces en medio de todo ese tumulto de cosas, podemos perder de vista la obra completa, la obra global de Dios, ¿no? Porque a veces vemos nada más el cuadrito, le decía a mi esposa, es como estar viendo un cuadro de un pintor, pero tú y yo estamos enfocados en el cuadrito negro y pensamos que todo está oscuro y terrible en nuestra vida, pero cuando a veces hacemos un zoom out, así, y vemos todo el panorama del Señor, nos damos cuenta que estamos viviendo dentro del plan de Dios. Y tenemos que recordarlo. Y si tú y yo hemos ofrecido nuestra vida a vivir el plan del Señor, si hemos puesto nuestra vida y le hemos dicho, Señor, tú mandas, Dios va a usar absolutamente todas las cosas que te suceden para obrar el carácter de Cristo en tu vida. Y Dios no está para obrar cosas malas, obviamente, ¿no? No vemos que su carácter sea así en toda la Escritura. Dice Jeremías, el profeta dice que sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Pero Dios va a usar toda circunstancia en tu vida para obrar tanto en ti como el plan maestro que Él tiene para su voluntad en esta tierra. Y si tú te acuerdas, acompáñame rapidito a Romanos 8, antes de ir ahí en Hechos. Romanos 8 en el versículo 28 y 29, porque a veces nomás no sabemos de memoria el 28. Pero mire el 29 también conectado, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, ¿a quiénes? Ahí va. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has sido llamado por el Señor? Ah, bueno, Dios va a obrar, ¿sí? A través de todas las cosas, ¿sí? Para ti que has sido llamados. ¿Por qué? Dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, toda circunstancia en tu vida está presupuestada dentro del plan de Dios para formar el carácter de Cristo en ti. ¿Ok? Ahora, hay veces que a ti y a mí las circunstancias no nos hacen sentido, totalmente. Pero Dios está obrando, ¿no? Y Dios está contigo, lo ha prometido, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí, Hechos 9, contexto previo. Venimos de la conversión de Saulo de Tarso. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 9 narra todo eso desde el principio. Saulo, un perseguidor de la iglesia de Cristo, es derribado por la luz de Cristo y es confrontado por la pregunta del maestro de maestros, Jesucristo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te acuerdas? Y ahí
Saulo se ve tal cual es y se da cuenta que lo que él creía que estaba haciendo según él para la voluntad de Dios, craso error. Y se ve pequeño, siendo el gran fariseo de fariseos, se ve pequeño y es quebrantado delante del Señor. Y más adelante, cuando queda ciego, aparece Ananías, ¿se acuerdan? Ananías, un creyente como tú y como yo, común, no era pastor, no era evangelista, quién sabe si era incluso diácono, o sea, no era uno más, un discípulo de toda la comunidad. Y es un creyente común, pero en oración activa. Y aunque duda y aunque tiene sus preguntas, él obedece. Y el Señor le confirma que Saulo es un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a pues, muchos reyes, a los gentiles, ¿se acuerdan? Y a los judíos. Y Ananías ora por Saulo. Saulo recupera la vista, es lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar. Y la reacción inicial de la predicación de Saulo, ¿se acuerdan? No fue buena. De hecho, la gente se empezó a sacar de onda, empezó toda confundida y decíamos, es probable porque empezó justo al revés de como Dios le había dicho. Dios le había dicho, ve a reyes, ve a los gentiles y ve a los judíos. Y lo primero que hizo fue pararse en una sinagoga judía a querer predicar. Y la gente, qué interesante, acciones correctas, llevar el evangelio, resultados terribles, confusión, dudas, y qué, y no había fruto. Entonces, los creyentes lo toman y le dicen, ¿sabes qué, Saulo, queridísimo Saulo? Vete a Tarso, vete a tu casa. ¿Sí? Y lo mandan y veíamos que aproximadamente desde el momento en el que él cae al suelo, confrontado por Cristo, hasta el primer viaje misionero, que está por ahí del capítulo 10 u 11 de Hechos, pasaron alrededor de 12 años. 12 años, ¿no? Y Dios empieza a tratar con él en silencio, desde abajo, ¿no? Le quitó el fariseo de fariseos, ¿no? Y en este punto, que a partir del capítulo 9, donde vamos a leer el día de hoy, que es del verso 32 en adelante, Lucas hace una pausa, como que hace de esas veces que estás viendo una película y de repente se acaba el momento de un personaje y va a retomar a otro personaje, ¿sí? Va a dirigir nuestra atención hacia Pedro. Y en solo 11 versículos que vamos a ver hoy, Lucas nos va a mostrar la mano poderosa de Dios en acción. Y van a aparecer 3 personajes: Pedro, Eneas y Dorcas. ¿Okay? Y el tema central, pues no son ellos. Hay que recordar que todo Hechos trata sobre la expansión y el avance del Evangelio. Es la salvación del Señor extendiéndose, ¿no? Pero todo ocurre exactamente como Jesús lo dijo en Hechos 1:8. Recibirán poder por medio del Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver cómo Dios usa personas comunes como tú y como yo, ¿sí? Situaciones comunes, típicas, como nos pasan a ti y a mí, para cumplir el plan eterno de salvación y también para trabajar contigo. Entonces vamos a leer, acompáñame al capítulo 9 de Hechos, verso 32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. ¿Ok? Ahí está. La atención ahora está sobre Pedro. ¿Y qué está haciendo Pedro? Acuérdense, hay que hacernos preguntas de entrevistador. ¿Qué, quién, dónde, cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Qué está haciendo Pedro? Dice que anda visitando a todo mundo. Y fue a la región de Lida. Y si tú agarras un mapa, vas a ver que pues, hay varias ciudades alrededor. Está Jerusalén, está Lida, y otras de las zonas que vamos a mencionar el día de hoy. Pero el punto es que andaba de lado a lado. Algunas ciudades había hasta 40 kilómetros entre una y otras, pero Pedro ahorita está aquí en Lida.
Ahora, ¿dónde estaba Pedro antes de ir a Lida? Acuérdense que cuando leímos el capítulo 8, cuando matan a Esteban por mano de Saulo, dice en Hechos 8:1, ahí dice dónde estaban, dice, y Saulo, dice, consentía su muerte, la de Esteban, ¿no? Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo quienes. Entonces ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Sí? O sea, todo el reguero de cristianos se hizo por todas las ciudades y pueblos, ¿sí? Pero los apóstoles no. Entonces la iglesia es perseguida, esparcida, ¿sí? Y entonces es muy probable que Pedro haya estado allí en ese momento con los demás, ¿sí? Y luego de estar ahí es enviado a Samaria por los demás apóstoles, si se acuerdan, cuando oyen la palabra anunciada por Felipe, ¿se acuerdan que Felipe fue, ¿no? en el capítulo anterior? Y entonces Pedro y Juan van y dicen, a ver, ¿qué está pasando en estas ciudades? Y van para allá, oran por ellos y reciben el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es probable que se haya regresado a Jerusalén, pero el punto es que ahora está en Lida, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Está visitando a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues como tú y como yo, los que hemos creído en Jesucristo, ¿no? Es una manera de referirse a él, a ellos. Y aquí hay algo que quiero mencionarte. Pedro anda en modo de visita. Modo de visita activado, ¿sí? No está en modo de residencia. Y la Escritura no dice, qué interesante, la Escritura no dice que el Espíritu Santo le haya dicho, ¿sabes qué? Ve y visita a los que están en Lida, y a los que están en Samaria, y a los que están en tal o cual ciudad. Pero sí sabemos que Jesús le encomendó algo. ¿Se acuerdan cuando Pedro nega a Jesús? Lo crucifican, resucita, y luego están haciendo una especie de pescadiza ahí en la playa. Los apóstoles, ¿sí? Y se encuentran a Jesús y Jesús les dice, denme de cenar, ¿no? Y se sientan y están ahí y le dice, Pedro, ven, vamos a caminar. Imagínate las orejas de Pedro. Porque ya no había vuelto a hablar con su maestro desde que le dijo que iba a ir con él hasta la muerte y termina negándolo en el patio de ahí de... Entonces no había vuelto a contactar a Jesús cara a cara, boca, o sea, voz de, frente a frente, gracias. Entonces, va y es cuando Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro, si traducimos un poco más a lo actual, las palabras, no le dice, sí, sí, te amo, le dice algo así como, sería como, me caes bien, Señor. Tú sabes que la verdad es que te quiero, me caes bien, porque Pedro no se atrevía. Pero Jesús en esa ocasión 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro aquí yendo a todas las ciudades? Apacentando sus ovejas. ¿Sí? Anda cuidando a quienes han creído. Y Pedro podríamos decir, no, pues es que, a ver, yo el primer mensaje se salvaron tantos miles y el siguiente mensaje que yo di de evangelismo se salvaron otros tantos miles. Yo estoy para predicar a las multitudes. Pero la encomienda que había hecho Jesús era, cuida, ¿sí? Apacienta a las ovejas. También para cuidar hay que invertir tiempo, hay que estar ahí, ¿no? No nada más a predicar a las multitudes, sino también para cuidar de las personas que han creído. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia a veces hemos escuchado, no sé si te ha tocado, pero decir que en la iglesia es como el punto el área de emergencias, donde llegan y recibes al moribundo para tú, 1, 2, 3, resucitarlo y, ya quedaste, muy bien, sale, ahí nos vemos. No, la iglesia es un lugar donde también hay necesidad, donde hay enfermedad, donde hay corazones lastimados, y ahí vamos. Y yo les he dicho que a veces nosotros somos como un cubo de Rubik.
¿no? Ya arreglamos el lado blanco, ya arreglamos el lado verde, estamos con el anaranjado y ya lo arreglamos, pero ya desconchinflamos el blanco y ahí estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta, ya estamos bien y ahora nos peleamos con no sé quién me miró feo en la iglesia y ya me cayó gordo fulano y ahí vamos pues. Y Dios quiere seguir transformando y obrando en ti y en mí. O sea, la iglesia no es un escaparate de gente santa exhibiendo su santidad y su justicia, sino de pecadores que estamos urgidos y necesitados de un Salvador, todos por igual. Yo tanto como tú tanto como yo y como el que tienes enseguida, ¿no? Ahora, déjame decirte otra cosa. Si tú has creído en el Señor, visita a tus hermanos. Visítalos. Visítalos. ¿Sí? Acércate, mándales un mensajito, hazte presente. Esta no es una función nada más del pastor, hay que perseverar en la comunión los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, y el Señor quiere usarte en ese contacto que tú hagas con esas personas, con los dones que Él ha puesto en tu vida. ¿Cuáles dones? Romanos 12. ¿Sí? Hacer misericordia, repartir con liberalidad, ya los vimos, profecía, compartir la escritura, ¿sí? Presidir, ayudar, etcétera, están ahí y Dios quiere usarte, pero el Señor, si tú estás en tu cueva de Netflix, no va a suceder. ¿Sí? Verso 33, dice, y Pedro, hablando de Pedro, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Quién es Eneas? Alguien de Lida. La escritura no nos da muchos detalles. No sabemos si Eneas era creyente o no, a ciencia cierta, pero Pedro, podemos inferir que si Pedro anda visitando a los santos, a los creyentes, y lo halla ahí, podemos pensar que tal vez sí era uno de ellos. El texto no es claro, ¿no? Ahora, Lucas, escritor de este capítulo, dice 3 cosas de Eneas. Nos dice su nombre, Eneas, nos dice que tenía 8 años en cama y que estaba paralítico. ¿Qué significa eso? Que desde hace 8 años era totalmente dependiente de los demás. ¿Sí? Los demás tenían que ayudarle. Y en ese punto es donde es visitado por Pedro. Y esto me deja pensando 2 cosas importantes. La primera, número 1, no menospreciemos visitar a los enfermos. Ora por ellos, atiéndelos. La compañía para las personas enfermas es necesario. Es necesario. Si tú sabes que alguien anda mal físicamente, ocúpate, muévete y visita, porque el Señor puede obrar grande salvación a través de ti y de mí, ¿sí? La iglesia de Hechos no se queda en las paredes de un lugar así como este, sino que sale, se mueve y predica el evangelio a tiempo y a destiempo, en cualquier lugar y cualquier excusa. Acuérdense los modelos de predicación que vimos de Pedro las primeras veces que predicó. Se valía de cualquier mínima excusa, una pequeña aberturita en un comentario para hablar del evangelio de Jesucristo, para orar por la enfermedad de alguna persona. Aprovecha las oportunidades que se den. No las dejemos ir, porque son una puerta de oro. En algún tiempo, un amigo, Álvaro Payán, hace años atrás, cuando éramos chamacos, me di cuenta que él iba a los hospitales a orar. Y yo, ¿y quién te mandó a orar? Pues dice la Biblia, no me tiene por qué mandar nadie. Y yo, ok, pero no es de un programa. No, me dice, yo voy, quiero ir contigo. Y ahí vamos al seguro de la Juárez. Y entramos al piso, ahí donde hay como 6 camas por área.
Qué impresión. Para mí fue choqueante, me acuerdo, estaba muy chamaco. ¿Cómo hay necesidad? Y por más duro que esté el corazón de una persona, si tú llegas y le dices, quiero orar por ti para que el Señor toque tu corazón, tu vida, tu alma y de pilón sane tu cuerpo. Todos están abiertos, familia y enfermo. Entonces aprovecha esa oportunidad. Dice Efesios capítulo 5 que los días son malos y que aprovechemos el tiempo. Entonces aprovechemos dentro de esa maldad de los días malos los pequeños espacios para bendecir a otros. ¿Ah? Y lo otro que me dejó pensando, número 2, ubicándonos sobre el personaje de Eneas, como creyentes podemos experimentar un montón de dificultades. Como les decía, el texto no nos dice si es creyente o no, pero infiriendo que sí es creyente, me llama la atención algo. Su situación, el quedar paralítico de repente porque no era de nacimiento, sino que hacía 8 años le pasó algo, ¿sí? Su situación no fue determinante para él cortarse de entre los hermanos de la fe y abandonar la fe. Y tirar la toalla y decir, no, esto no vale la pena, no quiero nada. Siguió adelante, se mantuvo, estuvo ahí justo en el momento en el que Pedro llegó. Cualquiera entonces que sea nuestra situación, no dejemos de creer en el Señor, de amar a nuestro Dios. O sea, y fíjate, tu situación actual no limita tu fe. ¿Me explico? Tu situación actual no puede limitar, no puede contener tu fe, sino que tu fe por su palabra te ayuda a vivir y atravesar tu situación actual. ¿Puede la situación ahogar tu fe? Sí, porque acuérdate de la parábola de la siembra donde Jesús dijo que queda la semilla sembrada y empieza a germinar, pero después salen los espinos y sale el calor del desierto de Sonora y seca la semilla. La dificultad en tu vida puede secar, pero no lo permitas. ¿Sí? No lo permitas. Es como lo que vimos del distintivo la semana pasada allá en el fondo, ¿no? No lo permitas. Mantente en sus palabras, porque la palabra que recibes te anima en el día difícil, te sostiene en los tiempos difíciles. Y va a ser la roca sobre la cual, si tu vida está fundada sobre ella, la tormenta va a venir, porque la tormenta sí vino sobre la casa, sobre la roca, pero la casa no se cayó. ¿Me explico? Y esa palabra a la que tú y yo vamos, de su boca escrita, te corrige también cuando tu actitud pesa más. ¿Sí? Te instruye para el día venidero. Entonces tú y yo tenemos que dejar que la palabra haga eso en nosotros, cualquiera que sea nuestra situación, porque las cosas pueden cambiar pum, pum, de un día para otro. Es increíble. Un día puedes andar a todo lo que da y el día siguiente ya no tener piernas u otra cosa peor, ¿no? Ahora, ¿sucederá un milagro de parte del Señor? Pues solo Dios lo sabe. Y no podemos poner en deuda al Señor. Pero nosotros sí podemos poner nuestros ojos en Cristo y en sus palabras y vamos a estar fortalecidos en medio de la circunstancia en nuestro hombre interior mientras pasa ese periodo. Y si no sucede el milagro y lo que tú y yo queremos, pues tenemos que ser como la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, allá con Daniel, delante del rey Nabucodonosor, pidiéndoles que adoraran a la estatua y dijeron, no vamos a adorar. Entonces los voy a echar, Dios nos va a salvar. Y sepa, oh rey, le dicen, que si Dios no me salva, de todas maneras no voy a adorar esa imagen. ¿Sabes por qué? Y así tenemos que hacer nosotros, porque lo que importa es su voluntad, es su palabra, no la nuestra.
Claro, tenemos que planear. Claro que podemos decirle al Señor los deseos de nuestro corazón, pero es su voluntad al final del día. Jesús decía, Señor, que se haga, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, que se haga en mí tu voluntad. ¿Ok? Verso 34 de Hechos. 9:34 dice, y le dijo Pedro a Eneas, sigue la historia ahí con Eneas. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los habitantes que estaban en Lida y en Sarón. Es una llanura que es así como cerca de la playa, como Ensenada. Sarón, que da al Mediterráneo. Los cuales, dice, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjate, hay tres cosas importantísimas que pasan aquí que Pedro le dice a Eneas. Lo primero que le dice, y me encantó, es, Eneas, Jesucristo te sana. A estas alturas ya se sabía que Pedro había sanado al cojo de la Hermosa, ¿eh? Y otras cosas más que ya hemos leído en los capítulos anteriores. Pero Pedro, cuando llega a Lida, no atrae la atención a sí mismo. No atrajo la atención a él, yo soy Pedro y vengo a orar por ti para que seas sano. No. Porque él no tiene realmente poder para sanar. Solo Cristo puede hacerlo. Y si Cristo quiere. ¿Sí? Y hay ocasiones, déjame platicando con otro amigo pastor, decía, la verdad es que a veces uno, y entre nosotros mismos pasa, en la iglesia queremos que todo pase y todo se resuelva, ¿sí o no? Que todo, yo quisiera que todos aquí fueran sanos, libres, fortalecidos, salvos, llenos del Espíritu Santo, fructíferos, etc. Queremos que todo se resuelva. Pero sabes que yo no puedo hacer nada. El que lo hace es el Señor. Tú puedes venir conmigo, voy a orar por ti, te voy a abrazar, voy a llorar contigo seguramente, voy a reír contigo, pero dependemos totalmente del Señor. Dependemos totalmente de Él. Solo Él tiene el poder para sanarte, salvarte, como lo hizo con Eneas. Nosotros solamente somos instrumentos del Dios Altísimo. Es todo. Y fíjate algo que hace Pedro. Siembra una semilla en Eneas que después va a dar fruto. ¿Qué semilla? Esta. Jesucristo te sana. Y ahorita más adelantito vamos a ver el fruto. Hay otra cosa que le dice. Dice el versículo, Jesucristo te sana, y luego dice, levántate. Esa es otra frase que le da. Y pensando un poco esto y meditando un poco esto, a ver, para Eneas pudo haber sido una petición, una instrucción absurda, sí o no. Está paralítico. ¿Sí? Está paralítico. Yo me quedo pensando, ¿cuántas veces habrá intentado pararse en el pasado? Desde hace 8 años. Un montón. ¿Cuándo habrá dejado de intentar? ¿Al año 1, al 2, al 5? Pues debió de haber dicho, ¿sabes qué? Ya, ahí estuvo. Ahí estuvo. ¿Sí? Y escuchando a Pedro, levántate, pudo quizá haber pasado por su mente, pues ¿es en serio, Pedro? O sea, ¿qué nos ves mi historial? O sea, 8 años en esta situación, ¿cómo me vienes a decir que me pare? Que me levante, perdón. Quizá Pedro mismo pudo haber pensado, ¿cómo le voy a decir que se levante? Sin embargo, sabe que es posible. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo delante de él con el paralítico del estanque de Betesda. Había un paralítico ahí. ¿Y qué le dice? En Juan 5 está esa historia. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Eso le dice Jesucristo. Y no solo eso, sino que Dios mismo, o sea, lo usó a Pedro mismo para sanar al cojo que estaba en la puerta de la Hermosa, luego que el Espíritu Santo había llegado. Es aquella que dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo
y anda. Y sucede. Pero volviendo a Eneas, pedirle a un paralítico que se levante, creo que es una acción que es disruptiva en la mente de Eneas, porque marca un cambio en sus últimos 8 años de vida. Y 8 años, la verdad es que se dice bien rápido, pero es mucho tiempo, 8 años. Entonces, ¿qué exige en Eneas levantarse? ¿Sabes qué exige? Obediencia. Obediencia. Para Eneas, esta instrucción implicaba tener la fe de levantarse otra vez y de ser obediente a la instrucción. Levántate. Y yo me pregunto si estoy o estamos nosotros como Eneas. Porque tal vez tú puedes tener una situación de ya de 8 años también, o más. O a lo mejor reciente, ¿no? Donde quedaste necesitado de asistencia, y no me refiero netamente a cosas físicas, también a cualquier situación en tu vida, ¿sí? Algo que simplemente llegó a tu vida, ¡pum!, como la parálisis, se instaló en tu vida y no se va, no se va, no cambia, y ya has intentado todo. Pero de pronto llega el Señor a tu vida, te muestra su palabra y te dice, en cierto sentido, levántate. Por ejemplo, me quedé pensando en los matrimonios. Un matrimonio que dice al hombre, ama a tu esposa. Gustavo, es que tú no sabes cómo es mi esposa. Es insufrible. O a la mujer que le dice, honra a tu marido. Ah, no, es que dice que lo honra si es como Cristo. Entonces, como mi marido no da tallas, medidas de Cristo, pues entonces no me someto. Uy, amiga, pues entonces no te vas a someter a él nunca. ¿Sí? Porque la estatura del varón perfecto lo alcanzamos allá al final, cuando estamos listos para partir al Señor. Pero déjame decirte, desde esos dos lados de la moneda, del esposo y de la esposa, mira, tú puedes pensar y decir, no, qué difícil, no, que no sé qué, lo que quieras, puedes sentir lo que quieras, pero lo que pienses y lo que sientas no cambia la instrucción original del Señor. Es como ir en un carro y se pone el semáforo en rojo y los que van a 20, pues les toca frenar despacito y ya. Pero el que viene a 180 va a tener que gastar un montón, pero se tiene que detener. Entonces, en carácter, por ejemplo, en el matrimonio, a lo mejor a ti te va a tocar meter freno de mano y de aire y paracaídas para frenar en el semáforo, en cuanto a carácter, entiéndase. O a lo mejor a ti se te hace fácil, pues, o eres una persona más llevadera, pero la instrucción no cambia, sigue siendo la misma. Y Dios, déjame decirlo de otra manera, Dios va a obrar en tu vida y en mi vida a través de nuestra obediencia. A veces puede haber que haya un punto en tu vida en el que estás pasando por algo y Dios ya te ha dicho algo, ya te ha dado una instrucción y no lo estás haciendo y sigues esperando el milagro. Cuando lo que Dios quiere que hagas es el primer pasito, paso 1.1. ¿Sí? Obedece al Señor. Pero no sé si a ti te pasa, pero a veces yo quiero me encantaría que Dios fuera como el genio de Aladín, donde yo le digo, Señor, esto y lo otro, ¡ping! Listo, concedido. ¿Sí? Pero Dios no es así. ¿Sí? Dios va entregando su voluntad conforme tú y yo vamos obedeciendo. ¿Ok? Levántate, le dice. Y luego, por último, Pedro le dice, haz tu cama. Haz tu cama. ¿Qué significa para ti, para mí, en esto que estamos hablando, hacer la cama, hacer tu cama? Significará que Pedro quería que dejara bien asteric, así la habitación o el lugar ahí donde estaba tirado. Bien limpiecito,
Se lo diría por orden. ¿Sabes qué creo? Más bien es, ¿qué significa que Eneas recoja su cama? ¿Sabes qué es? Quema tus barcas. Si Dios ya te dijo que eres libre, eres libre. Si Dios ya te dijo y estás obedeciendo y Dios te hace libre, entonces limpia tu entorno. ¿Sí? Cambia lo que tienes que cambiar. Si Dios ya te hizo libre del porno, cancela el HBO. ¿Me explico? ¿Sí? Si Dios te hizo libre del vicio del alcohol, llega a tu casa y tira todas las botellas que haya de vidrio ahí, de vino y de cosas de ese tipo. ¿Sí? Para Eneas, significaba, el lecho significaba el lugar donde descansaba, posiblemente sustento donde le daban, si es que le daban limosna. Podría haber representado para él un lugar seguro de refugio, ¿sí? Era todo lo que tenía en los últimos 8 años. Pero Eneas se levantó, ¿sí? Su cama para Eneas ya no iba a ser ese lugar seguro, ni el descanso, ni el sustento que él tenía. Ahora iba a ser su Señor. ¿Me explico? ¿Y qué diferencia? Dejar la cama era posiblemente, o sea, haberla dejado ahí sin recogerla y quitarla, era la posibilidad de volver atrás. ¿Me explico? Sí. Al hacer su cama y quitarla, Eneas estaba mostrando que ya no tenía temor del porvenir. ¿Sí? Ya no tenía temor del porvenir, que estaba confiando en Dios, de que no volvería otra vez a ese estilo de vida, u otra vez a ese problema, u otra vez hacia atrás, que no daría, ahora sí como decimos, para atrás, ni para agarrar vuelo, ¿no? Y yo te pregunto y te dejo estas preguntas para que reflexiones. ¿Qué área en tu vida te está diciendo el Señor que te levantes? Ya levántate. Número 2, qué cama tienes que quitar y tender el día de hoy para no volver a ella? ¿Sí? ¿Dónde debes de tener tu fe o ser obediente a una instrucción que el Señor te ha dado confiar? ¿Qué cosa deberías de llegar hoy, como decía Fox, hoy, a tu casa y tirar a la basura o cambiarlo de lugar? ¿Qué tendrías que hacer? Ahora, último dato de Eneas, verso 35, dice que y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Qué interesante que la sanidad de Eneas hizo que un montón de gente se convirtiera. Pero déjame dártelo de esta manera o presentarlo de esta manera. ¿Te acuerdas que te dije que Pedro sembró una semilla? ¿Y la semilla cuál fue? ¿Sí? Jesucristo te sana. ¿Ok? Ahora, para que una persona crea en el Señor, hay una premisa. ¿Sí? Nadie se convierte al Señor más que por medio de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Fíjate, dice el 35, y le vieron. ¿Te imaginas? Eneas, 8 años paralítico, y ahora se lo encuentran ahí en la Parisina, en el centro de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué rollo contigo? ¿No? Lo vieron. Respuesta que da Eneas, la semilla de Pedro. Jesucristo me sanó. No fue, Pedro vino, puso las manos en mí, oró por mí y Pedro. O sea, sí. Jesucristo me sanó. ¿Jesucristo? Sí, el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios? ¿Cuál? El que fue crucificado y resucitó. Y ahí está la oportunidad para el evangelismo. ¿Me explico? Ve nomás entonces
la importancia de siempre señalar y apuntar a Cristo de forma contundente, no asumiendo que la gente entiende. Sí, porque a veces yo lo he hecho, este error, de que, ay, pues es que, o sea, es obvio que es Dios, pero fíjate que cuando vino fulanito, no, la claridad de Pedro es impresionante. Jesucristo te sana. ¿Me explico? Entonces siempre apuntemos al Maestro, siempre. Verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, era mi tocaya, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjate, aquí es claro que, a diferencia de Eneas, aquí es clara la escritura que esta mujer Dorcas era discípula. Y era una mujer, no dice la escritura si era casada, soltera, viuda, etc. Pero dice que abundaba en muchas buenas obras y en limosnas. Y esto me deja pensando algo. No es que tú y yo salgamos disparados a hacer buenas obras y a dar limosnas, sino que más bien es una fe que se nota en las acciones. ¿Sí? Ninguna acción puede darnos la salvación, no puede llevarnos a la fe, pero la fe sin obras es muerta. Aquí en Sonora decimos, de lengua me como un taco. Me puedes decir lo que quieras, que yo creo, sí, no, pero tus obras, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Bueno, esta mujer era discípula y se notaba en las buenas obras y en las limosnas que hacía. A diferencia de Eneas, que Eneas está ahí 8 años vegetando, flotando en su casa, siendo atendido por todo mundo, ¿sí? Dependiendo totalmente de otros. Aquí vemos una mujer activa, que vive para servir a Dios y a la gente que está a su alrededor. Y dice el verso 37, aconteció, dice que en aquellos días esta estimada Dorcas enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, que era donde andaba Pedro, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle, no tardes, por favor, en venir a nosotros. Más o menos estaba Pedro a una distancia de unos 16 a 18 kilómetros. ¿Sí? Normalmente les tomaba un día en moverse de una ciudad, de ese punto al otro punto. Y los discípulos toman la iniciativa de llamar a Pedro. Seguramente se enteraron que andaba cerca, por lo que dice el texto, y quieren hacerlo partícipe de esta noticia. Pero me llama la atención por algo. ¿Para qué buscaron a Pedro? Si eran discípulos, pudieran haber orado por Dorcas para que resucitara, ¿no? Pero ¿por qué buscaron a Pedro? Por 2 posibilidades. Y ambas son nobles, correctas y piadosas. Una, orar por sanidad, por un milagro para la vida de Dorcas. Pero número 2, también es altamente probable que le hayan mandado a hablar a Pedro para el consuelo de la gente, de la familia de Dorcas. Porque el consuelo también es una manera que Dios usa para obrar en el corazón de las familias y de las personas que nos rodean. Cuando veas un funeral, aprovecha la oportunidad de ir, abrazar, bendecir. No se siente tan bien como ir al cine, claro está, pero hay bendición en la casa de luto. ¿Sí? La Escritura nos llama también a llorar con los que lloran. ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos que estar listos para las 2. Para ir a orar por un milagro o para ir a abrazar a donde el milagro no sucedió. ¿Ok? Ahora, verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala
donde le rodearon todas las viudas, como que había bastante gente ahí, llorando y mostrando las túnicas, fíjate esto, el detalle, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Mira el testimonio de Dorcas, ¿no? ¿Cuánta gente había sido bendecida por ella tan solo con el tema de las túnicas y los vestidos? Y dice que había viudas rodeando ahí a Pedro el lugar. O sea, era una mujer muy querida por todos. Y yo te pregunto, ¿qué van a decir de ti el día que sea tu funeral? ¿Qué testimonio vamos a dejar? Dorcas para mí, para nosotros puede ser como la mujer virtuosa. En Proverbios 31, 18 al 20, por ahí dice, su lámpara no se apaga de noche. Hablando de la mujer virtuosa. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es un testimonio increíble de Dorcas. Me acuerdo cuando fue el funeral de mi papá, llegó un montón de gente que decíamos, ¿y estos qué? Aquí está el señor Rigoberto, no sé qué. Sí, es que él cuando iba a la farmacia a llevarnos material y no sé qué, pues ahí nos habló de Cristo y oró por nosotros y me dio consejería y no sé qué, y pues por eso me enteré y quise venir. Y así un montón de gente. Me acuerdo que la encargada de la funeraria me dijo, oye, me dijo, ¿quién era tu papá? Y yo, ¿pero por qué? Le digo, porque sí es cierto, una cantidad absurda de flores y regalos que nos mandaron. Porque y todavía he seguido destapando así de que me he ido topando con gente que me ha dicho, es que tu papá me decía, y tu papá no sé qué. Y eso para mí me hizo reflexionar tanto porque yo dije, mi papá fue como si fuera un pastor sin púlpito. Porque importaban más las acciones. Pues entonces, ¿cuál es el testimonio que tú y yo estamos dando? Ese día mi esposa y yo dijimos, así paren máquinas, nos detuvimos en seco y dijimos, ¿qué estamos haciendo y cómo estamos usando nuestro tiempo para el Señor? Ok, verso 40, sigue el relato de Dorcas, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Fíjate, Pedro hace algo bien importante. Lo primero que hace es que saca a todos del lugar donde está Dorcas ahí, en la plancha. Los saca a todos y dice que ora. Y yo te pregunto, ¿qué haces ante un imposible? Pedro lo que hizo fue, se cancela, se cancela, se cancela, quítense, 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 vamos a orar. Porque cuando llega un imposible es la única alternativa que tenemos. Ahora, ponte también en los zapatos humanos de Pedro. Imagínate que llegan y te dicen, oye, es que Dorcas murió, ahí está, casi, haz algo. Y Pedro dice, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, imagínate el imposible. Y entonces Pedro dice, ¿saben qué? Sálganse todos. Y una posible oración que vino a mi cabeza, usando mi imaginación, fue, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Está esta mujer aquí, muerta. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes hacer las cosas. Y la segunda cosa que me llama la atención de la acción de Pedro es que imita exacta, casi perfectamente como una calcomanía, una calca a su Maestro Jesucristo. Si tú te acuerdas la historia de Jairo, a la niña que Jesús le dice, Talita Kumi, ¿se acuerdan? Que está muerta. ¿Y qué hace Jesús? Sálganse todos. Se queda con sus discípulos. Pedro vio eso, él estuvo ahí. Y es idéntico el comportamiento de Pedro con este evento de Jesucristo.
Los saca a todos, se queda ahí. Jesucristo ora por la niña, se resucita y se la presenta a todos. Entonces, en una situación, no importa la magnitud, imita a tu maestro, imita sus palabras, imita su conducta. Por eso somos discípulos de Cristo, porque el discípulo imita todo, estilo, forma de hablar, forma de vestir, forma de caminar. Claro, aquí no andamos con túnicas como allá en Israel hace 2000 y tantos años, pero ¿qué tal el carácter de Cristo? Tenemos que buscar tener ese carácter de Cristo en cualquiera que sea nuestra situación. Por eso lo que leíamos en Romanos al principio. Toda situación Dios la usa para formar el carácter de Cristo en ti y en mí, ¿no? Verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Imagínate el revuelo que se armó. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón Curtidor. Y ese Simón Curtidor es capítulo de las siguientes semanas. Pero déjame darte algunas conclusiones de estas 3 personas que vimos el día de hoy, para meditar un poco y orar al final. Eneas, sabes, a lo mejor tal vez tú estás así. Todo va bien, bien el trabajo, bien la casa, bien. ¡Pum! De repente pasa algo que te inhabilita, te desarma, te deja paralítico. Mantente en el camino de la fe, como Eneas. Presta atención a las palabras que el Señor te está hablando. Y si tienes una instrucción clara del Señor, obedécela. Es que es duro hacer lo que el Señor me está pidiendo que haga. Obedece y Dios va a actuar en medio de tu obediencia. ¿Sí? Ese es Eneas. Dorcas, a diferencia, como decíamos ahorita, ella vivía para servir a otros y a Dios. Y a ella, ¡pum!, la sorprendió también la muerte. Pero sabes, aún en medio, aún estando en un estado de muerte, Dios sigue estando por encima de todo y en control de todo. ¿Sí? Quien tiene la última palabra en cualquier cosa que haya muerto en tu vida es Dios. No eres tú, ni yo, ni los que están a tu alrededor. Y cuando vivió, qué interesante esto, mira, ella vivía para servir a Dios y afectar positivamente a los que están a su alrededor. Muere, y cuando Dios la levanta, el testimonio de Dorcas continúa igual. Y sabes, así es nuestra vida. Decía Pablo más adelante en una de sus cartas, dice, yo estoy en un dilema. Porque yo quiero estar ya con el maestro, pero también quiero servirles a ustedes. Yo me imagino a Dorcas. Me acordé de la caricatura de la era del hielo de la ardillita, que llega al cielo de las bellotas porque se muere. Y ahí va, ¿no? Y ahí va, por ejemplo, Dorcas. Imagínate haber estado delante del Señor, delante de su gloria, después de haber muerto en esta tierra. Y luego de repente, dos, y lo primero que hace cuando va a ver los ojos es ver la cara de Pedro, así como, otra vez aquí, otra vez el tráfico, otra vez las deudas, yo que ya iba a dejar a Coppel encarrilado, otra vez aquí, ¿qué vamos a hacer? Seguir sirviendo a Dios. Y así es tu vida y mi vida, ¿no? Ser consistentes a la encomienda que el Señor nos mandó a hacer. Ahora, Eneas y Dorcas, fíjate esto, necesitaban ambos, tanto Eneas como Dorcas, la misericordia de Dios en su vida. Eneas no podía haber resuelto su parálisis sin la ayuda de Dios. Dorcas no podía continuar sin la ayuda de Dios. Dios es el que rescata del hoyo tu vida y que dice que
Dice el salmista, y Él es quien te corona de misericordias. Entonces, cualquiera que sea la situación que estás pasando, el único que te puede sacar de ahí es tu Señor. Él es el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordias. Y por último, Pablo. Qué impresión, un hombre que está haciendo silenciosamente lo que el Señor le encomendó. Y yo lo que te quiero invitar a reflexionar es, sé constante en lo que Dios ya te encargó. Sé constante. Si Dios te dijo, trabaja, por favor, trabaja. De gallo a grillo, si es necesario, trabaja. Si Dios te llamó a la paternidad, sé papá de los buenos. ¿Sí? Si Dios te encargó que sirvieras, lo que sea que el Señor te haya encargado, hazlo, hazlo. Y ahí en ese hacer, en ese ir y venir de Pedro, cuidando, apacentando a la grey, Dios va a usar tu vida así como a Pedro. ¿Sabes? A veces queremos, antes de que, años atrás me decía un pastor, Gustavo, es que para hacer lo que hay que hacer no necesitamos nada. No necesitamos micrófonos, o sea, para discipular a otros, no necesitamos nada de todo esto. Esto es útil para cuando haya así mucha gente y no quedarse sin voz, ¿no? Pero no esperemos, muchas veces esperamos grandes fuegos artificiales. Pero Dios quiere obrar ahí en la acción silenciosa, obediente, tuya y mía. ¿Va? ¿Les parece si oramos para terminar? Precioso Señor, muchas gracias por el ejemplo de Dorcas, por el ejemplo